música con la moderación de la hermana. Hemos cantado por muchos años. Usted lo sabe, ayúdeme. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Todas y todos en esta mañana, como todos los lunes, a partir de las 6 de la mañana, aunque hoy estamos saliendo al aire algo tarde, cuando son las 6:12 de la mañana. Bueno, esto es Cátedra Bíblica a través de 92.7 FM. Bien, estaremos trabajando para ustedes. Supervisor de programación, señor Diego Bugado, gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes, quien tendrá el grato placer de hablar y compartir con ustedes el pastor Henry Contreras de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Bien, queremos recordar que para los puntos de contacto puedes hacerlo a través del 0412-636-9658. El hermano Diego hoy nos estará ayudando en la mensajería de texto. Bendito el nombre del Señor para siempre. Bien, nosotros hemos venido compartiendo una serie de estudios con respecto al tema de lo que es historia de la salvación. Sin embargo, nosotros le hemos dedicado un tiempo prolongado al tema de Adán, la creación, la formación del hombre. Hoy queremos nosotros cambiar, refrescar un poco los temas, y hoy queremos invitarle a ubicarse en el libro de Ruth. Cuando usted pueda hacerlo, por favor, ubíquese en el libro de Ruth. Vamos a hablar allí, en el libro de Ruth. Vamos a estar compartiendo esta semana una serie de temas que hemos titulado Volviendo a la Casa del Pan. Esa es la serie de estudios que nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes aquí en el libro de Ruth, Volviendo a la Casa del Pan. Así hemos titulado este tema, y por sencillo que pueda parecer, le prometo que va a ser un tema realmente apasionante, un tema que nos va a llevar a la reflexión, sobre todo aquellas personas que un día estuvieron en la presencia de Dios y hoy por una u otra razón han tomado otra decisión. Bueno, este es un tema sumamente importante, así pues que queremos que se ubique con nosotros allí en el libro de Ruth, y volviendo o de vuelta a la casa del pan. Vuelve a la casa del pan. Ese va a ser nuestro tema. El día de hoy nos vamos a ocupar del prólogo a este libro. Como es habitual en los estudios que nosotros hacemos, preferimos abordar el libro en su contexto, en su época, su cultura, sus circunstancias, las que ven nacer los textos bíblicos que hoy forman parte de nuestra fe, de nuestro ejercicio de edificación, de exhortación y de consolación. Bueno, queremos pues estudiar hoy en primer lugar el prólogo a este libro, Ruth capítulo 1, versículo 1 hasta el 6. Allí dice la Escritura de la siguiente manera: aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país, y un hombre de Belén, de Judá, fue a habitar temporalmente en los campos de Moab, él con su mujer y sus 2 hijos, y era el nombre de aquel varón Elimelech, el nombre de su mujer Noemí, y el nombre de sus 2 hijos Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí, y fue dejada ella sola
con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una fue Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Habitaron allí como 10 años. Después murieron también los 2, Mahlón y Kelión, y la mujer fue dejada sin sus 2 hijos y sin su marido. Entonces ella se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque en el campo de Moab oyó que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan. Bien, esa es la lectura, y en ese relato, introducción o prólogo, nosotros nos encontramos con esta perícopa o esta primera unidad de pensamiento del libro de Ruth, o el libro que lleva el nombre de la moabita llamada Ruth, y concentra en pocas palabras una historia que es realmente larga, ya que en el versículo 5, en el verso 4, se nos va a informar que allí habitaron como 10 años. O sea que estamos frente a una historia larga, pero que se resume en estos 6 primeros versículos. En estos 6 primeros versículos. Y debemos entonces prestarle atención, porque aquí se nos van presentando casi todos los protagonistas de esta interesante trama que nosotros queremos estudiar, a esperas del último que va a aparecer en el capítulo 2, cuyo nombre es Booz o Boaz, que todavía no se hace presente aquí, pero tenemos ya los personajes principales allí a la espera del último, que tiene un protagonismo realmente relevante en el libro. Bueno, entonces aquí en estos 6 versículos, como introducción o como prólogo, el relato comienza informándonos acerca de la salida de Belén y el regreso de nuevo Jesucristo. El regreso de nuevo a Belén. Bien, aquí tenemos nosotros entonces en estos primeros 6 versículos una verdadera unidad literaria, no solamente por su carácter de resumen, sino que además los elementos formales de contenido, de estructura, su forma incluso técnica o quiástica, la cual no podemos explicar aquí al aire porque se necesitarían ejemplos para poderlos aclarar. Pero nosotros vamos viendo allí los elementos formales que encontramos allí. La fórmula allí sucedió o aconteció que encontramos en el primer versículo es una fórmula introductoria cuya palabra hebrea allí es vayeji o vayji, y significa y sucedió. La encontramos en otros libros de la Biblia, como son el caso del libro de Josué, de Jueces, de Primera y Segunda de Samuel, de Esther, de Nehemías, de Ezequiel, de Jonás. Fue una fórmula fija que sirve a los judíos como introducción. Nosotros encontramos aquí en este asunto lo que sucedió en los días en que gobernaban los jueces. En los días en que gobernaban los jueces. ¿Qué sucedía en esos días? Bueno,
se nos está presentando un marco adecuado para nosotros poder ver lo que está sucediendo en aquel entonces en que gobernaban los jueces. Ustedes saben que los tiempos de los jueces eran unos tiempos anárquicos, donde no había un gobierno estable y ellos dependían mucho de los carismas o de las visitaciones especiales de Dios para poder solventar las muchas dificultades que les salían al paso. Entonces nosotros vemos cómo se encuentran o se encontraban, o nosotros podemos ver aquí las coordenadas de tiempo y las coordenadas de espacio, todas ellas bien importantes, representadas en los lugares dentro de los cuales se va a dar la trama, como es el caso de Belén y el caso de Moab, lugares o marco geográfico, y el tiempo, ¿no?, que es en los días de los jueces. Se presenta una lucha abierta en esos tiempos con, en este caso, las fuerzas negativas o acumuladas por el hambre que se puede presentar porque dependían mucho de las lluvias, o también por las guerras que podían haber o las dificultades que se podían pasar en un territorio extranjero. Así pues que nosotros vemos tres elementos de hostilidad como la guerra, el hambre o el permanecer en un país extranjero. Son contextos hostiles para ellos y vale la pena irlos resaltando en este momento. Podían ser causas de muerte en la sociedad. Sin embargo, la verdadera tragedia va a entrar cuando esta gente, esta familia, se mueve de Belén para ir a habitar en tierra de Moab, Y vale la pena detenernos aquí y ir penetrando en el horizonte de comprensión del texto. La palabra Belén no es otra cosa que una palabra hebrea compuesta, cuya composición es de la siguiente manera. Tal vez usted está tomando nota y quiere anotar esto, quiere escribir esto. La palabra Belén es una palabra hebrea compuesta de dos palabras, Bet Lehem. Usted escribe la palabra Bet y debajo de ella puede hacer una flechita y escribe la palabra casa. Y luego escribe la palabra Lehem y hace de nuevo una flecha y debajo de ella escribe la palabra pan. De tal manera que esta gente, hay hambre y ellos están saliendo de la casa del pan para ir a buscar pan en territorio extranjero, en tierra de Moab. Este es el primer señalamiento que me gustaría hacer aquí en primer lugar. El hambre hace que un hombre emigre desde Betlehem hasta Moab. Figúrese usted la ironía, el delirio y la locura cuando alguien se encuentra en la casa del pan y el hambre le hace salir de donde este o esta realmente puede comer. Entonces él va a emigrar de la casa del pan y bueno, nosotros vamos a ver lo que les va a ir aconteciendo en este tránsito, en este moverse de la casa del pan. Solamente años después, Noemí va a emprender el camino de regreso a la casa del pan porque oyó que Yahvé había visitado a su pueblo para darles pan.
A mí me gustaría que nosotros resaltemos los nombres que aparecen aquí, porque estos nombres, ninguno de ellos tiene desperdicio, ninguno de ellos carece de significado y vale la pena prestarle atención a los nombres. Fíjense que ellos se están moviendo de Betlehem, casa del pan, para ir a habitar temporalmente en los campos de Moab. Este hombre con su mujer y sus 2 hijos. Interesante que la palabra Moab se remonta hasta los moabitas y hace referencia a el incesto entre Lot y sus hijas. De hecho, la palabra Moab significa algo así como de mi padre. Y usted sabe que había dificultad entre los moabitas y los judíos. Bueno, este hombre se está yendo a un territorio hostil y está dejando el terreno de la voluntad de Dios. Se lleva a sus 2 hijos y se lleva a su esposa a vivir como extranjeros, a salir de la casa del pan. Debemos prestar atención a los otros nombres que aparecen allí, ya que el nombre de ellos tienen nombres, o los nombres que aparecen allí, porque el nombre de ellos tiene nombres bien importantes. Por ejemplo, Elimelech, que es otra palabra compuesta, Eli, que significa Dios mío, Melech, rey, algo así como mi Dios es rey, mi Dios es rey. Fíjese que este es el significado de esta palabra, pero este hombre, sabiendo que su Dios es rey, sale de la casa del pan, se va del lugar donde Dios puede proveerles pan, y no toma en cuenta a su rey, no toma en cuenta a su Dios que es su rey. De tal manera que hay muchas ironías aquí en el relato, y vale la pena para nosotros prestarles atención. El nombre también de los 2 hijos de él son bien importantes, y nosotros vamos a irles prestando atención a cada uno de estos nombres. Por supuesto, te aparece el nombre de la mujer llamada Noemí, que significa mi dulzura. Quiero aclarar que estamos en los elementos introductorios, esto tal vez pueda ser algo pesada la clase, pero luego vamos a pasar al desarrollo, y ya con el trasfondo del significado de los nombres nosotros vamos a poder entrar en temas más fluidos. Noemí, que significa mi dulzura, mi placer, es también un nombre interesante, ¿no?, al cual nosotros debemos prestarle atención. Gloria al nombre del Señor. Y los 2 hijos que aparecen aquí también, cuyos significados los vamos a ver, aunque a veces presentan etimologías inciertas, en el medio semítico podemos informarnos por las raíces. El nombre del primero, Mahlón, que significa ser débil, estéril, estar enfermo. Fíjese usted el significado de estos jóvenes o de estos hijos que no van a durar mucho en el relato. Ser débil, estéril, estar enfermo, en el caso de Mahlón. Y en el caso de Quilión, significa estar acabado, agotado. Interesantes estos nombres, a los cuales nosotros debemos prestarle atención. Dios es mi rey, mi dulzura, ser débil, estéril, estar enfermo. El último que acabamos de dar, estar acabado, agotado. El nombre de las otras 2 mujeres que aparecen allí, en el caso de Orfa,
Esa palabra viene a significar algo así como nuca. Y bueno, queremos recordarles que transmitimos por 92.7 FM y su programa Cátedra Bíblica. Me gustaría ver si nos han llegado algunos mensajes de texto para luego nosotros pasar al desarrollo, pues, o continuar con el tema que nosotros estamos compartiendo el día de hoy. Así que vamos a darle paso al gran Diego Bogado y que él nos esté informando si nos ha llegado algo en la mensajería de texto. Pastor, por aquí dice: Dios te bendiga, buen día, pido oración por fortaleza para la hermana Adriana Bolívar, su papá acaba de morir, Dios te bendiga, gracias, amén. Amén, claro que sí, estaremos orando porque este es un momento bastante difícil y se necesita mucho, pues, del apoyo humano, pero sobre todo el apoyo de Dios, y es verdad que Dios se encarga del que sufre. Otro pastor dice: hola, buen día, saludo a toda la emisora, yo me llamo John de Poveda, saludo a mi esposa, ella se llama Carolina y Carolina de Bejara, y yo amo primeramente a Dios y ella lo ama, y a ella la amo, para que sepa que el mundo, que yo estoy enamorado de mi esposa, este amor lo da Dios. Soy de Mariche, del barrio El Winche. Amén, claro que sí. Ya, esos son... Amén, ok, gloria a Dios. Continuamos nosotros entonces. Orfa, que significa nuca, y en el caso de Ruth, fíjense que la palabra Ruth, o el nombre de Ruth, tiene exactamente las mismas radicales que tiene la palabra hebrea para escribir espíritu, que es la palabra ruaj, y estas radicales las tiene el nombre de Ruth, de tal manera que significa beber hasta la saciedad. En el caso causativo significa beber abundantemente, significa aliviar, refrescar, dar alivio, consuelo, confortación o confortar. Bien interesante las implicaciones que tiene el significado de este nombre. Beber hasta la saciedad. También se puede leer como reuet, que viene a ser muy parecido, es del hebreo que Ruth, cuyo significado es amiga, compañera, y el relato va a mostrar que es así. Beber hasta la saciedad, dar de beber abundantemente, aliviar, refrescar, alivio, consuelo, confortar o confortación. Bien interesante, pues, aquí el significado de estos nombres, y vale la pena para nosotros irnos deteniendo en ellos. Ahora, si nosotros nos vamos metiendo, nos sumergimos en lo que estos textos nos van a ir mostrando, es necesario prestar atención a los significados que nos deparan esta situación, que nos va deparando esta situación. Este hombre emigró por causa de la escasez de alimentos y de recursos para sobrevivir. Así ha sido siempre, a causa de las hambrunas, de las necesidades, de las dificultades. Las personas toman la decisión de emigrar. Venezuela ha sido un país que ha cobijado bajo sus alas a muchos emigrantes. Y hay otros países que tienen una cultura también de recibir a muchos emigrantes. Algunos tienen una política favorable frente a la emigración, otros tienen una política hostil. Algo parecido se encuentra aquí, en este asunto. Es una ley de vida los grandes desplazamientos de acuerdo
a la situación o a la condición que se pueda tener en una tierra, se pueda tener en un país, se pueda tener en un lugar. Hay personas, pues, que necesitan emigrar. El relato no esconde esto, nos muestra el tema del hambre, de la emigración, el que una familia se ponga en movimiento, que salga de su lugar como un lugar seguro, su patria, y se vaya a habitar en un lugar inseguro, extranjero, en un lugar hostil, en el lugar del insecto, en el lugar donde realmente no se iba a encontrar nada sino dificultad. Tal es el caso de lo que está sucediendo con este hombre llamado Elimelech, que está dejando su patria, está dejando su lugar de nacimiento. Hermanos, nosotros tenemos que reflexionar seriamente en este asunto, porque Belén o Betlehem, la casa del pan, es nuestro lugar de nacimiento. Fue gracias a la iglesia y a una iglesia que nosotros nacimos de nuevo, que nosotros pudimos nacer, y hoy la iglesia, la presencia de Dios, es nuestro lugar seguro, es nuestro lugar donde Dios provee nuestro alimento a tiempo, donde Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Y muchas veces nosotros, por una o por otra razón, tomamos decisiones que nos llevan a nosotros a emigrar, a abandonar nuestro lugar de nacimiento, nuestro lugar en familia, nuestro lugar seguro, nuestra patria, para irnos a un territorio extranjero, como es el caso de Moab. El caso que este espacio o este territorio viene a ser un territorio difícil, de muerte, un territorio de luto, un territorio de ruina, de desgracia, un territorio que nos va a hacer llorar, sufrir, lamentarnos. No es conveniente, bajo ningún caso, bajo ningún aspecto, abandonar la casa del pan. No se puede cometer dicha locura. Belén significa casa del pan. Moab va a ser un lugar difícil, donde se va a desbordar la ruina y la desgracia para una familia que salió completa, un hombre que podía jactarse y decir que Dios era su rey, una mujer cuyo nombre indicaba su estado de dicha cuando Dios reinaba en ellos, como es el caso de mi dulzura. Esta mujer tenía dulzura, tenía placer, pero fíjese cómo este tipo de cosas se van a ir perdiendo en la medida que habiten como extranjeros. La palabra hebrea para extranjero es la palabra gur, que significa extranjero. Nosotros no podemos movernos de la presencia de Dios. Debemos permanecer en el lugar que Dios nos ha establecido. ¿Cuántas veces nosotros no nos alejamos de la casa del pan para irnos detrás de propuestas, para irnos detrás de situaciones que a veces nos seducen o intentan arrastrarnos y terminamos entrando en condiciones paupérrimas, deprimentes, realmente lamentables? Yo no sé si usted me puede entender aquello de lo cual intento hablarle hoy, pero es necesario que usted retorne a Belén, a la casa del pan. Nosotros vamos a ir profundizando en estos conceptos, en estos elementos. La decisión de un hombre llamado Elimelech arrastró a su familia a la ruina, a la desgracia. Será la decisión de una mujer sufrida, trillada, procesada por la mano de Dios, procesada por un mundo hostil, por un mundo que le quitó lo más preciado,
por un mundo que le quitó incluso las ganas de ser feliz, las ganas de ser dichosa, pero será más que la decisión de ella, será la iniciativa de Dios, porque siempre dependemos nosotros de la iniciativa de Dios y no de la nuestra para que las cosas cambien. El versículo 6 dice, entonces ella se levantó. Mire usted lo importante que es la palabra levantarse aquí del hebreo kum, que significa levantarse, palabra que empleó Jesús para resucitar a la hija de Jairo, talita kum o kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Siempre nuestro levantar es por iniciativa de Dios. ¿Por qué el texto resalta que ella tuvo que levantarse, amados hermanos? Porque cuando decidió abandonar la casa del pan, sencillamente estaba caída, sencillamente estaba postrada en región de muerte, en región de dolor. Pero qué hermoso que para los que tienen Dios un plan y un propósito con ellos, siempre Dios se va a encargar de custodiarlos, aún en los momentos más crueles, en los momentos más difíciles. Ya bien lo anuncia el Salmo capítulo 23, que Jehová es nuestro pastor y nada nos falta, y que aunque ande en valle de sombra de muerte, esta mujer entró en un valle de sombra de muerte, entró en territorio extranjero, en territorio hostil, perdió su base, su sustento, su seguridad, pero su verdadera base, su verdadero sustento, como va a ir mostrando el relato, no estaba en su esposo, no estaba en sus dos hijos, estaba en Betlehem, casa del pan. Y en el verso 6 dice que entonces ella se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque en el campo de Moab oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y es que definitivamente la visitación de Dios la que contribuye a que nosotros nos levantemos en primer lugar. Segundo, es la iniciativa de Dios la que hace posible que nosotros nos volvamos. Y aquí en este libro va a ser muy importante la palabra volveos, vuélvanse, que es la palabra hebrea shub, que significa arrepentirse, volverse. Va a ser la iniciativa de Dios la que va a producir cambios profundos en el corazón de esta mujer, la que va a producir que ella pueda retornar de nuevo a la casa del pan. Y es que nosotros debemos recordar lo que dice la Escritura. El mismo Herodes tuvo una información cuando preguntó dónde debía nacer el Mesías. La respuesta que se le dio fue en Belén de Judea, porque así está escrito. Entonces fíjese usted que es Dios quien nos dio este pan, el pan vivo que descendió del cielo, el pan que fue partido en la cena del Señor y el pan que resucitó. Jesús, nuestro pan, Jesús se sirve en la iglesia y nosotros debemos permanecer continuamente en la presencia de nuestro Dios, sin movernos de allí, para no entrar en situaciones que nosotros podamos lamentar, que nos puedan llevar a nosotros a una situación de tristeza o de muerte. Moab es una zona insegura, es un territorio peligroso, es un territorio incluso que se encuentra cerca del Mar Muerto. Es un territorio en el cual Dios no quiere que ningún hombre o mujer de Dios pueda entrar. Moab es una zona difícil. El mundo es un territorio difícil para el cristiano cuando cruza las líneas que Dios nos ha prohibido a nosotros cruzar. Vamos a consultar la mensajería de texto a ver qué nos ha llegado hasta esta hora. Gloria al nombre del Señor. Dice, buenos días, pastor, ¿puede repetir el significado del nombre Orfa? Nuca. Ok, el otro es, Dios le bendiga, el significado del nombre de Orfa. Nuca. Ya son, pastor. Amén, muchas gracias. Entonces,
Fíjense ustedes, Israel históricamente tenía una lección bastante fuerte de lo que era vivir como extranjero, de lo que era vivir fuera de un territorio donde Dios pudiera ser nuestro rey, nuestra fuente de alimento, nuestra fuente de sustento. La ironía en este caso es que este hombre sale de la casa del pan para irse a Moab pensando que allá iban a encontrar los recursos necesarios para vivir, y resulta ser que el clima de Belén es el mismo clima de Moab, pero el Dios de Belén no es el mismo Dios de Moab. Y es allí donde entran nuestras locuras. Pues resulta ser que Dios es el dueño de los cielos y de la tierra. Pero resulta ser que la Biblia dice: sé sin ofensa a judíos, a gentiles y a la iglesia. Resulta ser que lo único nuevo en la tierra es la iglesia, es la casa del pan. Y nuestras locuras llegan cuando nosotros decidimos en nuestras propias fuerzas abandonar este lugar. Es una ironía, es una locura pretender buscar alimento donde Dios debe proveerlo siempre. Es verdad que muchas veces pareciera que nosotros por descuido no producimos el pan que Dios necesita para su pueblo. Y hay que reconocer que el pan implica un trabajo humano, el trabajo de nuestras manos. Debemos esforzarnos nosotros como ministros, como hombres, mujeres de Dios, por producir el alimento a tiempo a nuestra gente. Dejar de ser negligentes, estudiar, investigar, ir a la presencia de Dios, darle mensaje, palabra a la gente que le alimente, que le nutra, que pueda encontrar en Dios su fuente de alimento, su fuente de esperanza, una palabra que les consuele, que les exhorte, que les alivie, que les llene, que les desafíe a levantarse, a ser mejores cada día, a permanecer siempre en la presencia de Dios. Pero muchas veces nosotros somos negligentes y muchas personas tienen que abandonar, tienen que emigrar, tienen que buscar otras opciones porque no se está produciendo pan en la casa del pan. Y a esta realidad nosotros tenemos que enfrentarnos. Pero es verdad, amados hermanos y hermanas, que es una locura salir del lugar donde Dios nos ha establecido. Dios te puso en Betlehem. Usted no tiene por qué irse de la casa del pan. Usted tiene que permanecer allí, porque cuando cruzan los límites permitidos, a usted le está esperando un territorio hostil. Porque el Dios de Moab no es el mismo Dios de Belén. Aunque Dios sea el Dios de todo lo que existe. Usted va a ver después que Ruth, la moabita, tiene que abrazar la fe de Noemí. Tiene que abrazar la fe de Noemí. Ella va a decir: tu Dios será mi Dios, implicando que el Dios de Moab es un Dios de muerte, es un Dios de necesidad, es un Dios de ruina, es un Dios de tristeza, es un Dios que oprime, que atrapa, mientras que el Dios de Belén es el Dios que te alimenta, es el Dios que continuamente te sustenta. Bendito el nombre del Señor para siempre. Elimelech, Dios es mi rey o mi Dios es rey, debería cuadrar muy bien con las decisiones que tuviera que tomar este padre como cabeza de familia, ya que a él le correspondía el deber de regir, de gobernar, de llevar adelante su familia, para que fuese su guía, su protector. Pero realmente el verdadero guía y protector de nuestra vida era Dios, y este hombre tomó decisiones fuera de la voluntad de Dios porque salió de la casa del pan y cometió ese grave error, porque el verdadero protector, el verdadero benefactor es el Dios de la creación. Y nosotros estamos viendo esto, pues. Noemí, su nombre es adecuado, porque sin duda ella es la favorita de su marido. Ella es su delicia, ella es su dulzura para él, como para sus dos hijos, como también lo va a hacer para sus nueras.
ella se va a manifestar en todo el libro como la encarnación de lo más noble, de lo auténticamente femenino, de la nobleza femenina, de la dulzura femenina. Ella se va a manifestar ciertamente como lo que una mujer debe ser: dulzura, nobleza, entereza ante la adversidad, como el carácter que debe tener una mujer para aceptar la voluntad de Dios. Y nosotros vamos a ir viendo todo esto en las clases que estemos compartiendo, pero al mismo tiempo esta mujer es una mujer de decisión, es una mujer de entrega, que toma previsiones, es una mujer que representa el aguante, la resistencia, la capacidad de intuir, de levantarse, de arrepentirse, de decir: es posible regresar de nuevo a la casa del pan, es posible reconocer que nos equivocamos, es posible reconocer que lo que me ha venido pasando ha sido por darle la espalda a Dios. En eso nosotros vamos viendo el carácter, la entereza, una mujer íntegra de una sola pieza, que no llora ante su desgracia, porque usted puede ver que en el momento en que perdió a su esposo no hubo lágrimas, perdió a sus hijos, no hubo lágrimas. Bendito el nombre del Señor para siempre. Sus lágrimas van a estar en Betlehem. Es en Betlehem donde ella se va a desahogar, donde ella va a abrir su corazón, donde ella va a mostrar todo lo que le ha venido aconteciendo y cuáles son las razones, bendito el nombre del Señor para siempre. De tal manera que es muy importante que nosotros podamos reflexionar seriamente en este asunto. Tenemos un mensaje de texto, Diego. Gloria a Dios. Vamos a darle paso a la mensajería de texto. Nos quedan algunos minutos todavía y queremos aprovecharlo leyendo sus mensajes. Se bendiga, Dios te bendiga. Pido oración por fortaleza y para que Dios tome el control de mi familia, mis hijos y mi hogar. Angélica. Amén, claro que sí. Buen día, Dios te bendiga. Es el mismo que hay, pastor. Y ya ese es el último. Amén, gloria a Dios. Bien, fíjense que ellos llegaron a establecerse en Moab por la voluntad de Elimelech. Esta mujer va a salir de Moab por la voluntad de Dios. Qué tremendo cuando nuestra voluntad va por un lado y la de Dios va por otro. Por decisión de Elimelech, ellos se van a establecer en una región de muerte. Pero por decisión de Dios, por voluntad de Dios, esta mujer se va a levantar, va a regresar a la casa del pan, porque va a oír que Dios ha visitado a su pueblo para darles pan. Cuán importante es para nosotros poder oír la voz de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta expresión de que llegaron para establecerse allí no hace más que resaltar las malas decisiones que nosotros tomamos cuando no tomamos en cuenta a nuestro Dios. Trasladarnos para Moab es establecernos en zona de muerte como extranjeros desamparados en un lugar, amados hermanos, donde no se puede lograr absolutamente nada. Lo importante son los acontecimientos que se van a desarrollar allí, acontecimientos espeluznantes que se van a desarrollar allí, que se van a llevar a cabo en aquel lugar. Murió sin hijos, con sus 2 hijos, se quedó sola. Expresiones como estas se van a dar en Moab. No se dan en Betlehem, sino allí en Moab. Murieron sin hijos, se quedó sola. Estas expresiones son realmente alarmantes. El día de hoy nosotros no podemos verlas, pero lo que hacemos es asomarlas. Y el día de mañana nosotros vamos a estar profundizando en estos conceptos tan importantes para luego preparar el camino de regreso a la casa del pan. Bien, amados y amadas, ha sido para mí un gran placer transmitir para ustedes. Estuvimos trabajando para ustedes el supervisor de programación, Diego Bogado,
gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, directora general Mercedes Fuentes, agradeciendo hoy a Diego por sus buenos oficios en la mensajería de texto y en los controles, y bueno, quien tuvo el grato placer de hablar para ustedes, el pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Será hasta el día de mañana, si así Dios lo quiere. Bendiciones. ¿Quién estará tocando a mi puerta? A esta hora nadie despierto está. ¿Quién estará interrumpiendo mis sueños? Parece que un mensaje me quiere dar. Abrí corriendo la puerta, aquella voz me producía paz. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Aquel hombre se llama Jesús, aquel hombre vino y me abrazó. Todo aquel que necesite ese abrazo, levante las manos y diga gloria a Dios. Jesús siempre llega a tiempo, cuando más desesperado yo estoy. Me dice, soy tu amparo y abrigo, no temas, yo soy el que te esfuerzo y aliento, siempre yo te ayudaré. Si quieres conocer mi nombre, me llamo Jesús de Nazaret. Aquí llegó Jesús, lo estaba esperando, y él me dio un abrazo, y esto hay que celebrarlo, levantando las manos y gritando a este mundo que Jesús siempre llega a tiempo.